Diálogo directo. Vamos con este importante diálogo. La expectativa sin duda es nacional. ¿Qué pasa en la Asamblea en los próximos minutos debe instalarse? Pero ante todo, analicemos y buenas tardes al doctor Ramiro Rivadeneira. Le pedimos que abra su micrófono, por favor, está cerrado, para poder iniciar este diálogo. La expectativa está centrada, decíamos, doctor Rivadeneira, en la Asamblea, pero hagamos repaso de lo que ha significado esto, la elección de la nueva vicepresidenta o vicepresidente el día de hoy. Primero, una terna que ha sido cuestionada desde un inicio porque no cumpliría todos los requisitos legales y constitucionales. Y luego todo lo que puede desarrollarse o darse el día de hoy en la Asamblea como escenarios posibles, que no legitimarían de ninguna manera una posible elección vicepresidencial. Doctor, ahí está el primer escenario. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, Washington. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la ciudadanía que nos escucha. Ciertamente un placer estar en Pichincha Universal. Yo quisiera ir un poquito antes, porque creo que todo esto se enmarca realmente en una crisis de valores. Me parece que Ecuador está sufriendo una crisis de valores y esto se refleja claramente en los actos públicos, no solamente políticos. La política quizás es lo más visible, pero en muchos actos públicos se está reflejando esta situación de crisis de valores a la que hago referencia. Fíjese, por ejemplo, la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzer, que nos deja muchas dudas, ¿no? Porque cuando uno asume un mandato, la responsabilidad es asumir el mandato hasta el final. Si existen causas válidas, ciertamente, para no asumir el mandato, entonces en este sentido procedería una renuncia. Él manifestó en la renuncia, dijo que se había sentido limitado para realizar su mandato. Tenía que explicar qué o quién le había limitado para realizar el mandato, o si eran sus propias limitaciones, en todo caso, las que había tenido para ejercer la vicepresidencia, pero esto exigía una explicación por parte de la Asamblea Nacional. No podemos vivir en un país en el que un día asumo una responsabilidad y al día siguiente ya no la quiero tener y por lo tanto me voy. Y además estamos hablando de un alto cargo, de un vicepresidente, de una vicepresidenta. Y me parece que esto se inscribe realmente en lo que está pasando a nivel de gobierno. Nosotros vemos, y ya lo hemos venido diciendo hace mucho rato, un gobierno que está descalabrado en su aspecto político, en su aspecto institucional. Es un gobierno mínimo, ciertamente, es el presidente más un círculo cercano, grupo de personas alrededor del presidente, pero no es que existe aquí un consenso amplio de gobernabilidad. Y además un gobierno con un respaldo mínimo también. Es decir, todo esto configura ciertamente una crisis de gobernabilidad que ahora se ha visto reflejado en la terna que se ha enviado a la Asamblea Nacional. Una terna compuesta por gente cercana, muy cuestionada, por ejemplo, María Paula Romo, que ha sido cuestionada fuertemente por los actos cometidos en el mes de octubre, en donde tuvo un proceder que no fue propio de un ministerio de gobierno, atacando a las personas, atacando inmisericordiamente. Y ahí vemos las consecuencias con respecto a muertes y afectaciones físicas de la ciudadanía. Pero esto ciertamente por un mandato del Ministerio de Gobierno, ahora está ocupando el primer puesto en una terna simplemente porque es cercana al presidente. Un segundo lugar en la terna de otra persona que ha sido también fuertemente cuestionada, que no ha podido sostener los cuestionamientos que se han hecho al presidente, inclusive en los términos de corrupción, y una tercera persona que es desconocida, porque hay que decirlo así, nadie conoce a la tercera persona que está en la terna, y por lo tanto esto sí deja muchísimo que desear con respecto a quién debería reemplazar a Otto Sonnenholzer, que renunció a la vicepresidencia. Claro, ahora vemos en la Asamblea Nacional las consecuencias. Primero, hay que comprender esto. Ya nadie se quiere subir en una camioneta destartalada. Ahora ya nadie quiere dar el apoyo a Lenín Moreno con respecto a los planteamientos que hace en la terna. Yo realmente dudo mucho si es que alguno de los nombres va a lograr tener la votación suficiente, porque esto sería darle el respaldo a un gobierno que ya no tiene respaldo.
Lo que ha mencionado la asambleísta Jimena Peña, primero debo decir que a mí me suena a arrepentimientos tardíos. Como ya está cerca de terminarse el gobierno, entonces ahora tengo que buscar por dónde me bajo de esta camioneta. Y ahora tengo que manifestar que no estoy dispuesto a dar el apoyo a una terna para que entre por el Ministerio de la Ley, pero propia Jimena Peña y muchos asambleístas en su momento apoyaron varias inconstitucionalidades que se produjeron en esa asamblea, pero claro, como fueron hace 2 o 3 años, entonces no tenían la premura de no mostrar apoyo al gobierno. Ahora sí, y por lo tanto, claro que lo que ella dice nos muestra una gravedad, pero me parece que es un síntoma de que todas las personas ya no quieren mostrar públicamente el apoyo porque saben que esto va a tener un costo político. Doctor Rivadeneira, se supo esta tarde que el presidente Moreno va a insistir en el nombramiento de la doctora María Paula Romo como vicepresidenta de la República porque está encabezando la terna, pese a que haya un pronunciamiento de la Asamblea en sentido contrario, porque la tesis que más suena, o el escenario que más suena, es esta eventual devolución de la terna o esta negación de toda la terna. Pero el presidente dice entonces, es que eso sucede, entra por el Ministerio de la Ley, porque tiene que nombrarse a la primera de la terna, que es de mi mayor confianza. ¿Este procedimiento es constitucional? Sí, es constitucional, efectivamente, porque la terna puede entrar por el Ministerio de la Ley, pero lo que refleja es una falta de consenso por parte del presidente y una insensibilidad al sentir popular. Si nosotros hacemos una encuesta rápida, nos vamos a dar cuenta que María Paula Romo tiene un rechazo generalizado y, por supuesto, muy pocas personas quieren que ocupe un cargo de esa envergadura como la vicepresidencia. Me parece que el presidente debería ser sensible, por lo menos ya en situación de conflicto político, en el que hay un pronunciamiento de la Asamblea en el que se ha manifestado en desacuerdo con respecto a la terna. Me parece que debería ser sensible para buscar los mejores nombres. En el país hay nombres de personas que podrían ocupar la vicepresidencia. Hay que recordar que ante una eventual salida del presidente de su cargo, quien ocuparía la presidencia es precisamente el vicepresidente o vicepresidenta que se elija. Y esto significa que debemos ser muy responsables con respecto a los nombres, personas que ya tienen manchas políticas, que tienen desconfianza política, como María Paula Romo. Mal haría en llegar a ocupar un momento dado la presidencia de la República, porque tendría un rechazo que no le permitiría tampoco consensuar, tener acuerdos mínimos para terminar el periodo, que bueno, en todo caso está cerca. Ahora ya básicamente lo que falta en un país que ha perdido la confianza en lo social, que tiene un descalabro económico, básicamente lo que falta es saber elegir en las próximas elecciones a los representantes. Ya no se espera mucho más de este gobierno, pero aún así, aún haciendo esa reflexión, la persona que llegue a ocupar la presidencia debería tener un mínimo respaldo, y eso puede ocurrir con el vicepresidente, así que mal haríamos ahora en escoger a una presidenta o imponerla por el ministerio, a una vicepresidenta, perdón, o imponerla por el Ministerio de la Ley, a una persona que tiene un considerable rechazo social por todo lo que ha ocurrido. Ahora, usted conoce, doctor Rivadeneira, que María Paula Romo es nombrada de manera insistente en este diálogo que se ha difundido en estas últimas horas entre Mendoza y Azuero, dos legisladores, el uno es legislador. Hay orden de prisión, el uno está preso y hay orden de prisión contra el señor Azuero. Si es que este personaje está siendo involucrado en semejante tema, que es reparto de hospitales, y cómo sabemos en qué concluyó ese reparto de hospitales, en una ola de corrupción, pero perversa, macabra, porque se jugó con la salud de los ecuatorianos. ¿No le parece lógico, digo yo no soy abogado, por eso le pregunto, que este personaje sea también involucrado en términos penales, o en las investigaciones al menos? Bueno, a mí me parece que la Fiscalía debería investigar a todas las personas que están o pueden estar involucradas, pero ya sabemos que no lo va a hacer. La Fiscalía ha mostrado que trabaja de manera sistemática, eligiendo a quién acusa y a quién no, y dejando pasar muchos nombres y no se mete con los nombres políticos. Esto ya realmente está muy claro. Y esto es también una parte de la crisis de valores. Creo que
tanto nos llega a cansar un momento dado la corrupción que existe, que me parece que la gente lo que quiere es salir corriendo y dejar de pensar en estas cosas. Es como que nos ganara la corrupción. Y yo sí llamo a una reflexión en el sentido de que tenemos que estar permanentemente hablando y luchando porque estos temas no pueden pasar en la sociedad. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si la avioneta que se dirigía a Perú no se hubiese estrellado? ¿Cuánto hubiésemos sabido realmente de lo que pasaba en los hospitales, de lo que pasaba con las personas con discapacidad, a la que también quiero hacer referencia? ¿Cuánto hubiésemos sabido de los nombres que aparecieron? Posiblemente no nos hubiésemos enterado, porque nos damos cuenta que muchos de los temas de la corrupción que pasan por debajo no están en la agenda para ser combatidos por parte de la Fiscalía. Así que es triste decirlo, pero los nombres que están en la política, como el de María Paula Romo, o los grandes nombres que ya está muy claro que participaron en la repartición de las instituciones públicas y de los hospitales, ni siquiera fue negado este asunto por la ministra de Gobierno, más bien lo justificó como un acto político. Ya está muy claro que toda esta participación debería llevar una investigación, pero que la Fiscalía no está dispuesta ciertamente a abrir espacios de investigación a estas personas. Se han hecho intocables en la sociedad y esto es muy triste, y esto también representa parte de la crisis que estamos viviendo y también debe significar una reacción social. En el tema carnets, profundicemos un poquito. Esto es inaudito. Asambleístas, magistrados, futbolistas, trabajadores de bancos, que para justificar este porcentaje que les obliga a los bancos emplear a personas discapacitadas, compraban los carnets. Los carnets, una cosa loca, doctor Rivadeneira. Es que la verdad que es algo que ya es impensable, ya no podemos pensar que esto puede ocurrir, pero aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional, que no ha investigado o no quiere investigar a sus propios asambleístas? ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene un presidente del Consejo de Participación Ciudadana que ha mostrado ciertamente que ha participado en esto y aún sigue en el cargo? Recordemos que cuando popularmente se eligió a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que se los vinculaba con una línea correísta, la Asamblea Nacional fue absolutamente ágil en convocar un juicio político y en destituirlos por hacer algo que estaba dentro de sus competencias, analizar una resolución de la Corte Constitucional para saber hasta qué punto el Consejo de Participación Ciudadana podía actuar o no. Eso está dentro de sus competencias, y solamente por decir que analizaría una sentencia de la Corte Constitucional fueron destituidos mediante juicio político. Esa misma Asamblea Nacional que destituyó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿por qué no reacciona ahora contra sus miembros? ¿Por qué no reacciona ahora contra el presidente del Consejo de Participación Social? ¿Por qué no profundiza en la investigación de las personas en el ámbito judicial que están en este asunto? A lo mejor hay muchos nombres que también podrían llegar a salir a la luz y que no se desea que se conozca, pero al menos los que se conocen por bienestar social deberían ser sancionados. Pero fíjese, nuevamente es parte de la crisis. Esto ocurre porque las cosas en el Ecuador pasan. Hay un escándalo, viene otro, el otro desaparece porque viene otro, pero al final no vemos respuestas institucionales y esto nos hace perder la confianza ciudadana con respecto a las instituciones. Es realmente muy triste lo que estamos viviendo en ese sentido. Sobre esa misma línea, doctor, lo de octubre fue un evento histórico, sin duda, que quedará registrado en los anales de nuestro país, pero en los sucesos de octubre, la ministra actual de Gobierno, María Paula Romo, fue protagonista de primera línea. Y de primera línea en el campo de la represión, en el campo de utilizar bombas caducadas para reprimir a la gente, que a la final esta represión provocó cantidad de muertos, cantidad de heridos, cantidad de detenidos y cantidad de perseguidos políticos. Esta misma situación violatoria de los derechos humanos debe poner y pone en entredicho una eventual nominación también de la ministra de Gobierno como eventual vicepresidenta, doctor. Esto no hay que olvidar.
Absolutamente. Y lo que usted está diciendo, y yo lo he manifestado también, no son palabras nuestras. Esto tiene que quedar claro para la ciudadanía. Son pronunciamientos de órganos internacionales. Se ha manifestado el alto comisionado en ese sentido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el sentido de los abusos de poder que hubo en el mes de octubre en el tema de las manifestaciones. Hubo un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo también en ese sentido. Es decir, esta no es una percepción particular de lo ocurrido, son hechos objetivos y los propios actores, en este caso del pueblo indígena, manifestaron que no recordaban una represión como había ocurrido en el mes de octubre. Esto tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Cuál hubiese sido el proceder inteligente de un gobierno? Mire, aún suponiendo que Lenín Moreno estaba de acuerdo con, bueno, que de hecho estaba, pero que estaba de acuerdo con el proceder del Ministerio de Gobierno, tenía que separar a la ministra de Gobierno, porque el impacto social fue tan fuerte que lo que ha ocasionado el presidente Lenín Moreno es continuar elevando un rechazo a su institucionalidad más cercana. En todo caso, él debía dar un mensaje a la ciudadanía diciendo que cambiaba a su ministro de Defensa, a su ministro de Gobierno, para intentar tener un acercamiento. Hizo todo lo contrario. Invirtió millones para reforzar en armamento a la policía. Emitió a través de su ministro de Defensa un acuerdo ministerial con el que se pretendía en caso de un conflicto social, dejar en la impunidad a los miembros que participen. Es decir, todo esto va quedando en la mente de la ciudadanía en el sentido de que tenemos un gobierno que no quiere tener un acercamiento, que no le interesa ciertamente los impactos sociales, que lo único que trata es de sostenerse a como dé lugar. Esto lo ha manifestado, esto lo hemos visto, y en ese sentido los mensajes que ha dejado el gobierno son terribles, y claro, las consecuencias son lo que usted dice, Washington. Tenemos ahora a una de las personas más cuestionadas por los ámbitos de represión, ¿no? Ocupando la terna del presidente, es decir, mostrándose como una persona de confianza del presidente, porque así lo ha dicho, una persona que reprimió en estos términos para ocupar el cargo de vicepresidenta y puede llegar a ser en una eventual situación presidenta de la República. Es decir, estamos ya viviendo una situación en donde nos tiene que llamar a la reflexión ciudadana para que tomemos posición. Ciertamente. Hay que recuperar la institucionalidad del país, hay que recuperar la confianza en las autoridades, hay que recuperar la coordinación entre todas las funciones que un momento hubo para beneficio del país, y esto se ha perdido definitivamente. A este régimen, al régimen de Moreno me refiero, ya no le queda mucho que perder. Como decíamos en un análisis anterior, una mancha más al tigre no le va a hacer absolutamente nada. Pero, doctor, ¿no cree usted que es un acto de provocación de Moreno, esto de insistir en el nombramiento de Romo, que podría en un momento determinado exacerbar la confrontación social y política, en un momento clave para el país, momento de una crisis sanitaria, de una crisis económica y a puertas de elecciones? Esto podría provocar una confrontación tan terrible que puede aventurarse en un momento dado, en términos hipotéticos, decir al presidente y a los aliados, a los afláteres, no, posterguemos nomás las elecciones, porque también puede haber ese plan, doctor. Piensa mal y acertarás. Sí. No, sin duda alguna. Yo creo que el tema de la pandemia y de la cuarentena ha hecho que muchos de los reclamos sociales que podrían estar ya en las calles se hayan detenido, porque a mí me parece ciertamente que ha habido motivos suficientes en la toma de decisiones por parte del gobierno para que se genere un reclamo popular que ha quedado pospuesto. Pero esto no quiere decir que no podría haber un reclamo de grandes dimensiones antes de que termine el periodo gubernamental. Pero yo no le enfocaría solamente por el lado social. A mí me parece que, claro, Washington dice, el gobierno ya no tiene mucho que perder. Es verdad, aparentemente, pero a lo mejor las personas que están en el gobierno sí tienen mucho que perder. Porque yo creo que los actos de corrupción que se han ocurrido en el gobierno todavía no vemos más que la punta del iceberg, ¿eh?
hay mucho más por debajo que hay que ocultar, porque eso es lo que se está tratando. A lo mejor una de las estrategias también de poner a María Paula Romo al inicio de la terna es pues afianzar esta situación de ocultar muchos de los actos indebidos que han ocurrido y que sin duda ocurren en el gobierno, que están a la luz, pero que no han sido investigados. Y claro, también existe una coordinación, lamentablemente en el mal sentido, con otros órganos, por ejemplo, con el de la Contraloría General del Estado, el Contralor subrogante, que es increíble que hasta ahora el Consejo de Participación Ciudadana no se haya planteado reemplazar a un Contralor subrogante, pero bueno, estas son cosas que ocurren en el país. Pero tenemos un Contralor que se ha hecho un actor político para evitar que algunas organizaciones participen en las próximas elecciones. Es decir, que hay una coordinación en el mal sentido. Ahora vemos un proceder indebido también del Consejo Nacional Electoral, y todo esto, claro, nos deja dudas con respecto a la transparencia de las próximas elecciones. Hay que recordar que la propia misión de la OEA, cuando fue la consulta popular en el mes de febrero, la propia misión de la OEA ya cuestionó la transparencia de las elecciones. Y en las próximas elecciones a esas, el Consejo Nacional Electoral no le quiso invitar a la OEA, inaudito, para que sea observador en las elecciones. Esto quiere decir que hay un antecedente muy claro con respecto a la falta de transparencia. Y ahora que está tanto en juego, o que aparentemente está tanto en juego, claro, ya vemos cómo los actores políticos se mueven precisamente para evitar esta transparencia, y a altos actores políticos como es el Contralor subrogante, y esto sí, por supuesto que nos deja dudas sobre lo que tenemos ahora y sobre lo que se puede venir. Se querrá aplazar las elecciones, se tratará de prohibir la participación de organizaciones o de personas. Yo creo que esto ya se está haciendo parte del día a día, pero creo que es porque hay mucho que ocultar y ciertamente se están moviendo las piezas para que todo esto que no tenga que aparecer a la luz, precisamente no aparezca. Muchísimas gracias, doctor Rivadeneira, que fue defensor del pueblo, nos acompañó en esta emisión informativa. Hasta una próxima. Gracias, hasta luego. Que pasen muy bien. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.